Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos con el séptimo video sobre Piaget y vamos a hablar sobre el periodo preoperatorio. En el anterior video habíamos descrito y explicado cómo se desarrollaba el periodo sensorio-motriz, que se desarrollaba en el plano de la acción y de la sensoriopercepción. Y acá en el operatorio hay un salto cualitativo hacia un nuevo plano, que es el plano del pensamiento. Este periodo preoperatorio corresponde con el primer momento del método, ¿sí? Cuando Piaget estudiaba niños entre 1 año y medio, 2 y 7 y 8 años, que indagaba las creencias infantiles a partir del diálogo clínico, ¿sí? Brevemente vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo se articula el sensorio motriz con el periodo preoperatorio. En relación al periodo sensorio motriz, nosotros habíamos dicho que el niño partía de un estado de egocentrismo, ¿sí? Partía de esquemas reflejos, y que a lo largo del periodo sensorio motriz, a medida que el niño atravesaba los diferentes estadios, se iba descentrando progresivamente hasta el final del sensorio motriz, en donde se adquirían ciertos logros o ciertas construcciones, como la noción de espacio como continente, espacio práctico, se diferenciaba del objeto, aparecía la noción de objeto permanente como contenido del continente, del espacio, aparecía la noción de temporalidad, pero una temporalidad centrada en el presente, como esa categoría que permitía enlazar dos acontecimientos, aparecía la noción de causalidad, aparecía la conducta inteligente, que ya estaba desde el cuarto estadio, cuando el niño, digamos, realiza acciones no por el placer, sino con una cierta intencionalidad, donde articula un medio para llegar a un fin, y finalmente se construía el grupo práctico de desplazamiento, que era la primera estructura intelectual, y es lo que nos permite a nosotros y a los niños movernos inteligentemente en el espacio. Es una conducta inteligente o una inteligencia, pero que se aplica al plano de la motricidad, ¿sí? Y habíamos visto también que en el sexto estadio apareció un elemento que no aparecía en nosotros, que era la representación. Este elemento hacía que los esquemas, que al principio habían sido esquemas reflejos, después habían sido esquemas de acción primarios, secundarios y terciarios, o sea, reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias, se interiorizaran, ¿sí? Estos esquemas representativos son esquemas de acción que se han interiorizado gracias al pensamiento. Pero ahí, digamos, hacia el final aparece también el pensamiento. Estos esquemas representativos permiten cerrar los logros del sensorio motriz, como terminar de construir la noción de objeto permanente cuando el niño se puede representar los desplazamientos que no ve, y abre un plano o abre una puerta a otro plano, que va a ser el plano de la representación, que va a ser el plano del pensamiento. Entonces, si acá tenemos el plano de la acción en el sensorio motriz, ¿sí? Va a haber otro plano que va a ser el plano del pensamiento, que va a ser el periodo preoperatorio y después el periodo operatorio. En este plano, acá podemos ver también que el pensamiento para Piaget no es el desarrollo, perdón, para Piaget no es un desarrollo lineal, cronológico, madurativo, si bien lo madurativo es uno de los factores y los componentes del desarrollo, pero el desarrollo se da de forma dialéctica, se da en espiral, en donde hay cambios cuantitativos, pero también hay cambios cualitativos, hay saltos cualitativos, ¿sí? El niño acá salta del plano sensorio-motriz, del plano de la acción, al plano del pensamiento. Esto es un salto o un cambio cualitativo, ¿sí? Y lo que sucede, y acá esto está bueno poder entender la lógica del pensamiento de Piaget, es que el niño en el nuevo plano, en el plano del pensamiento, que es el preoperatorio, va a tener que construir todo lo que ya construyó en el plano de la acción, pero ahora en el plano del pensamiento, que es un plano más complejo y más difícil realizar estas construcciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el plano sensorio-motriz el niño construyó la noción de objeto, se diferenció del objeto, la noción de espacio, la noción de tiempo, de causalidad, ¿sí? Todo eso lo va a tener que construir ahora en el plano del pensamiento. Y va a volver a partir desde el mismo punto de partida que partió en el sensorio motriz, de un egocentrismo, ¿sí? O sea, en el periodo preoperatorio el niño va a volver a partir de un egocentrismo, pero ya no en el plano de la acción, sino que va a ser en el plano del pensamiento. Y progresivamente, también, como pasó en el plano de la acción, va a tener que salir de ese egocentrismo, se va a ir descentrando, que es lo que vamos a ver
en el periodo preoperatorio y también en el periodo operatorio. El niño está egocentrado, va a decir Piaget, está centrado sobre su propio punto de vista, no puede tener en cuenta el punto de vista del otro, está egocentrado, está centrado sobre sus propios pensamientos, deseos, y también recuerden que en el sensorio motriz, al principio Piaget dice hay un adualismo, una indiferenciación sujeto-objeto, y el niño después construye la noción de objeto, que es la noción de objeto permanente, y puede diferenciarse de los objetos, inclusive puede pensarse como un objeto más dentro del espacio, en el sensorio. Acá el niño también va a estar indiferenciado, y Piaget va a decir, bueno, acá el niño no tiene una distinción entre su mundo interno y el mundo externo. Eso es una construcción que se va a ir dando a medida que el niño vaya saliendo de su egocentrismo. ¿Cómo lo va a demostrar esto en este periodo? Va a ser un estudio sobre los sueños. Le va a preguntar sobre los sueños a los niños, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está el sueño cuando ustedes sueñan? Ustedes van a decir, me van a mirar con cara rara y de que está preguntando, y van a decir, bueno, el sueño está dentro de mi cabeza, ¿sí? Dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, dentro de mi psiquismo, pero lo van a atribuir como que es propio de su mundo interno, como son los pensamientos, como son los deseos, ¿sí? Porque ustedes tienen una diferenciación entre el mundo interno y el mundo externo. Piaget hace un experimento en donde le preguntaba a los niños, cuando vos soñás a la noche, ¿dónde está el sueño? Y los niños le respondían que el sueño estaba en la habitación, ¿sí? Y Piaget le preguntaba, bueno, pero si el sueño está en la habitación y yo entro cuando vos estás durmiendo, ¿yo puedo ver el sueño? Y el niño decía, claro, ¿sí? Esto es lo muestra empíricamente cómo el niño, digamos, en este egocentrismo no hay diferenciación entre el mundo interno y el mundo externo. Y cuando, no sé si han visto, cuando un niño del preoperatorio, un adulto o un cuidador le dice, no me mientas porque yo sé lo que vos pensás, y el niño realmente cree que el padre o la madre o quien lo cuide sabe lo que él piensa, porque no está construida esta diferenciación, ¿sí? Bien, Piaget va a decir, bueno, en el periodo sensorio-motriz la inteligencia es una inteligencia que se aplica, como ya lo dije, a la motricidad, y es una inteligencia que busca el resultado, busca el éxito en la acción, ¿sí? A diferencia de lo que va a ser la inteligencia en el plano del pensamiento, que la inteligencia en el plano del pensamiento no va a buscar la eficacia, no va a ser una inteligencia vívida, pragmática, sino que va a ser una inteligencia reflexiva. La inteligencia a nivel del pensamiento, a diferencia de la inteligencia sensorio-motriz, va a buscar conocer, va a decir Piaget. Va a buscar seriar, clasificar, ordenar, etc. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué también decía que el desarrollo para Piaget no es lineal y es dialéctico y es en espiral? ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene esta forma espiralada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño hace un salto cualitativo a otro plano, pero tiene que volver a pasar por lo mismo que construyó en el plano anterior. Bien, entonces, voy a borrar acá. Vamos a volver al gráfico anterior, si bien parece medio lineal, pero bueno, para tratar de entender lo que estábamos viendo. Decíamos que hacia el final del sensorio motriz, ¿sí? Tenemos en el grupo práctico de desplazamiento, y después viene el periodo preoperatorio, ¿sí? Y finalmente viene el periodo operatorio. Así como Piaget divide al sensorio motriz en 6 estadios, en el periodo preoperatorio lo va a dividir en 2 niveles. En el pensamiento preconceptual, ¿sí? Y en el pensamiento intuitivo. El pensamiento preconceptual va desde que finaliza el sensorio motriz, desde el año y medio, 2 años, hasta los 4 o 5 años, y el periodo intuitivo va a ir de los 4 o 5 años hasta los 7 u 8 años. Y después va a comenzar de los 7 u 8 años el operatorio. El operatorio
coincide con el inicio de la escolaridad, cuando el niño tiene las estructuras adecuadas para aprender la lectoescritura, para aprender a sumar, a restar las operaciones matemáticas, porque el niño puede hacer operaciones, por eso se llama periodo operatorio. Este es preoperatorio porque el niño no puede realizar operaciones, ¿sí? Entonces, el niño, como venía diciendo anteriormente, en el periodo preoperatorio va a partir de un egocentrismo y se va a ir descentrando progresivamente y va a lograr la descentración en el periodo operatorio. Recién en el periodo operatorio se va a poder descentrar. En el periodo sensorio-motriz el niño partía egocentrado y en el sexto estadio, hacia el final del sensorio, lograba la descentración en el plano práctico o el plano de la sensorio-percepción. Acá el pensamiento, o en el plano del pensamiento, es mucho más complejo lograr la descentración, y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces le va a llevar más tiempo, ¿sí? Y no se va a descentrar al final del preoperatorio, sino que se va a salir del egocentrismo a nivel del pensamiento recién en el periodo operatorio. O sea, acá en el periodo sensorio-motriz le lleva a 1 año y medio o 2 descentrarse. Acá, en el plano del pensamiento, le lleva como 6 años poder descentrarse, ¿sí? A su vez, el periodo preconceptual va a decir, se llama periodo preconceptual porque el niño va a utilizar preconceptos. ¿Sí? Si decimos, para ir ubicando y para que ustedes ya se vayan familiarizando, si decimos que el niño va a utilizar preconceptos, obviamente que no va a utilizar conceptos. ¿Cuándo va a utilizar conceptos? Recién cuando esté en el periodo operatorio. Y el tipo de pensamiento o razonamiento que va a utilizar en el periodo preconceptual es el pensamiento transductivo o el pensamiento por analogía. Y después tenemos el pensamiento intuitivo, que lo vamos a articular mejor cuando veamos periodo operatorio, pero podemos decir por lógica, y si entendemos el pensamiento de Piaget, es que el pensamiento intuitivo en relación al periodo preconceptual va a estar más descentrado, ¿sí? Y como el niño va a estar más descentrado, va a poder tener en cuenta una perspectiva, va a poder centrarse sobre otras perspectivas, ¿sí? Centrarse y descentrarse, pero no va a poder coordinar las dos perspectivas o los dos puntos de vista a la vez. Igual esto lo dejo entre paréntesis, se va a entender mejor cuando veamos el periodo operatorio y las nociones de conservación, ¿sí? Piaget va a decir, bueno, gracias al pensamiento va a aparecer o va a facilitar que sucedan 3 acontecimientos. Primero, que va a haber un aumento de la velocidad. Yo diría un aumento de la velocidad en relación a la percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque Piaget va a decir, en el sensorio motriz, la percepción procede como una película proyectada en cámara lenta. La percepción, el niño percibe cuadro por cuadro. Ahora, gracias al pensamiento va a haber una aceleración y el niño va a percibir no cuadro por cuadro, sino como una película, ¿sí? Después, también el niño va a tomar conciencia de los pasos, ¿sí?, que tiene que dar para llegar a la acción. No es que va a tener conciencia de la finalidad o del logro, ¿sí?, sino que va a tener conciencia de los diferentes pasos que se pueden dar para llegar a una finalidad y cómo se pueden combinar mentalmente. Y tercero y más importante, que me parece que tal vez es un poco más abstracto esto, pero sirve para entender por qué a veces construir en el plano del pensamiento es más difícil que construir en el plano de la acción, va a decir Piaget. Y en tercer lugar, es que gracias al pensamiento se aumenta la distancia de acción del sujeto sobre el objeto. ¿Por qué? Porque la distancia temporo-espacial es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? En el periodo sensorio-motriz, ¿sí?, la distancia del sujeto con el objeto era una distancia corta, ¿sí? El niño o el bebé estaba manipulando objetos, por más que fuera una conducta de bastón, que hay un intermediario, la distancia y el rango de acción entre el sujeto y el objeto era corto y estaba centrado en el aquí y ahora y en el espacio práctico. Con el pensamiento, va a decir Piaget, esa distancia entre el rango de acción entre la distancia del sujeto con el objeto se amplifica porque
se amplifica la distancia temporoespacial. ¿Qué quiere decir esto? En el periodo sensorio-motriz, la noción de tiempo era el presente, ¿sí? Era en el aquí y ahora, esa categoría que permitía enlazar dos acontecimientos, va a decir Piaget. Gracias al pensamiento, la noción de tiempo, el niño con la memoria y la posibilidad de evocar, gracias al pensamiento, recuerdos, puede aparecer la dimensión del pasado y también se puede representar y anticipar el futuro, o sea que el tiempo ya no va a ser el tiempo presente, sino que va a ser pasado, presente y futuro. Y lo mismo va a suceder con el espacio. En el sensorio motriz es el espacio práctico, como lo dije tantas veces, es el aula, por ejemplo. El espacio práctico mío es el aula que me contiene a mí como un objeto más. Pero yo gracias al pensamiento puedo ir más allá de la percepción o del espacio como continente o del espacio práctico, porque puedo decir, bueno, me puedo representar cosas que no veo, ¿sí? Que están más allá de mi acción y de mi percepción en el espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo decir, bueno, yo estoy acá en este aula, que es mi espacio práctico, mi espacio que me contiene, pero después, gracias al pensamiento, puedo decir, bueno, pero este aula está en la ciudad de Mar del Plata, y la ciudad de Mar del Plata está en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está en Argentina, Argentina está en Latinoamérica, Latinoamérica está en el continente americano está en el planeta Tierra está en el sistema solar, estamos dentro de una galaxia, así puedo pensar el espacio al infinito, ¿sí? Entonces, por eso, construir la noción de espacio y construir la noción de tiempo, que son construcciones que se han hecho en el periodo sensorio-motriz, son más complejas de construir y van a llevar mucho más tiempo, ¿sí? Y al tener estas nociones de espacio y tiempo como distancia entre el sujeto y el objeto, la acción sobre los objetos por eso se va a multiplicar. Y vuelvo a lo que decía, por eso, va a decir Piaget, va a llevarle tanto tiempo al niño construir los logros que construyó en el periodo sensorio-motriz en el plano del pensamiento. Bien, si no se entendió, pónganlo en los comentarios. En el próximo video, ¿sí? Vamos a arrancar con preoperatorio y vamos a trabajar con la función semiótica o simbólica, que Piaget lo va a ubicar al inicio del periodo preoperatorio. Vamos a ver qué es la función simbólica o la semiótica. O sea, aparece en los textos de Piaget con distintos nombres. Semiótica o simbólica, que aparece al inicio, que es la capacidad del niño de utilizar significante para representarse los objetos, que es una función del pensamiento. Y vamos a ver qué son los preconceptos y qué es el pensamiento transductivo. Bueno, si les gustó el video y si les sirvió, suscríbanse y o pongan like, dislike, hagan comentarios que sirven para ayudar al canal y bueno, nos vemos el próximo video. Gracias.